Buen día. Mi nombre es Eduardo Chavarría. Yo soy diseñador industrial y soy parte del movimiento Ya Estoy Listo. Como todos ustedes saben, en el movimiento Ya Estoy Listo estamos propuestos a darle a usted las herramientas para que pueda usted hacer sus sueños realidad. No importa cuáles sean sus sueños. Puede ser que tiene un producto y quiere sacarlo al mercado. Puede ser que usted da un servicio que hace, de algo que hace muy bien y quiere ofrecerlo. Puede ser que usted quiere comprar algo para lo que necesita mejorar su crédito y mejorar sus finanzas. Cualquiera de todos esos sueños, nosotros le vamos a dar las herramientas para que usted lo realice. Uno de los problemas, de las cosas que más se interponen entre nosotros y nuestros sueños, es el miedo. Y el miedo a fracasar es uno de los más terribles. Y es muy extraño que suframos tanto de miedo a fracasar si todos desde pequeños estamos enfrentados y muy cercano a eso. Imagínense si un niño comienza a dar sus primeros pasos, a tomar equilibrio y se cae y dice, no, no, caminar no es lo mío, hasta aquí. No es así, la vida no es así de fácil. Todos estamos enfrentados a que tenemos que hacer las cosas una y otra vez hasta que salgan bien. Entonces, para ayudarnos a encontrar esos miedos que tenemos y a enfrentar ese miedo a fracasar, hemos invitado a nuestra amiga, la doctora Benita Méndez. Y hoy ella nos va a ayudar a encontrar ese miedo nuestro o a encontrar una solución a ese miedo. Así es que, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a ti y a todo el público extraordinario de este movimiento. Ya estoy listo, que cada día se incrementa. Una de las cosas que he notado en estas transmisiones es que el público está creciendo y eso es fantástico, porque este movimiento educativo persigue dar en masas una información muy valiosa para la comunidad y creo que de alguna manera esa meta se está alcanzando y quiero felicitarlos antes de empezar con este tema del miedo, porque una de las cosas que ustedes han hecho es demostrar que cualquier adversidad o cualquier situación simplemente se puede resolver enfrentándola. Y eso es una de las limitaciones que provoca el miedo, no permitir uno avanzar. Y mencionabas algo importante ahorita en tu introducción que quiero rescatar y es que el miedo inicia en la niñez. Y aunque nosotros muchas veces en nuestra vida adulto no nos damos cuenta de dónde parten esas cosas que traemos, la realidad es que es en la niñez donde nosotros aprendimos a ser temerosos, aprendimos a ser inseguros, aprendimos a manejar de alguna manera los desafíos siempre con negatividad, porque es un condicionamiento social que se va creando, a veces inconsciente por los padres en el proceso de formación, pero otras veces debido al medio ambiente donde la persona se desarrolla. Y eso tiene mucho que ver con el miedo al fracaso. El proceso de protección de los padres también tiene un papel bien importante aquí. A veces protección, a veces sobreprotección, porque esto hace que los niños no aprendan en el momento que deben hacerlo a ser adultos seguros en sus tomas de decisiones. Y esto pasa porque los padres muchas veces no permiten que los niños enfrenten situaciones y a su vez consecuencias de estas situaciones, lo cual no les permite formarse adecuadamente para enfrentar el fracaso que es parte de la vida. Porque como bien lo decía, si vemos a un niño que está empezando a caminar y se cae y al caerse ya decide que no va a volver a probar, no va a volver a caminar porque fracasó en su primer intento, entonces nunca va a llegar a caminar y todos
arrastrándonos de alguna manera por el piso. Entonces, es importante ver que así mismo como pusiste este ejemplo del niño, así pasa con todo. Pasa con la escuela, pasa con el habla, pasa con el primer trabajo, el primer empleo, la primera vez que usamos la tecnología, pasa con todo en nuestra vida. Entonces, reconocer esto es algo que suaviza este tema que vamos a hablar un poco el día de hoy, porque se Claro, nos enseña a vivir con miedo y esa es la realidad. claro, claro. Y ahora sí, viene la otra pregunta más difícil. Es, bueno, ok, digamos que, como diríamos en Costa Rica, nuestros padres metieron la pata y nos sobreprotegieron y ahora resulta que somos un montón de adultos con un montón de miedos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los enfrentamos? Bueno, primero es reconociendo qué representa para nosotros el fracaso. Eso es lo primero que debemos reconocer, porque el fracaso se asocia con la ruina, se asocia con la falta de logro, con la incapacidad de hacerlo, con incluso hasta la incapacidad para volver a intentarlo. Hay personas que sus condicionamientos psicológicos son tan fuertes que viven ante cualquier situación que no sale como quisieran, se les genera psicológicamente una barrera autoimpuesta que inmediatamente califica de ya eso no lo voy a lograr nunca. Entonces, genera una calificación en ese estado emocional que se le genera a la persona llamado miedo, porque el miedo es un estado emocional, generándosele a la persona la incapacidad de volver a intentarlo, de volver a probar, ir por el mismo camino. Y esto es un proceso que hace que algunas personas prefieran mantenerse en sus espacios seguros, es decir, en aquello que les resulta bien, en aquellos que sí funcionan, no volviendo a intentar nuevamente cuando algo les sale mal. Entonces es como el ejemplo del niño, volviendo al niño porque me encanta el ejemplo, en este caso es el adulto que al haber tomado una decisión incorrecta y haberle salido mal esa decisión, no vuelve nunca más a hacerlo o a ir en ese camino debido a que una vez no le funcionó. Cuando nosotros podemos entender esto, es importante que veamos allí que esa es nuestra oportunidad. Y ahí es a donde nosotros deberíamos enfocar más nuestra atención en los fracasos. Porque cuando tú fracasas, ya tú hiciste un recorrido, un camino hacia una meta que tú quieres alcanzar, porque por algo hiciste eso que bien sea en el área empresarial, personal, en cualquiera de las áreas de la vida que tú quieras hacerlo. Ese camino, ese recorrido que tú has hecho te lleva a experiencias de aprendizaje que a veces no eres consciente que estás teniendo. Por lo cual, al volver a reemprender esa acción o esa meta, volver a retomarla, te va a permitir a ti tener un porcentaje ya elevado de éxito. Y la mayoría de las personas no ven esto de esta manera. Mm, bueno, ahora aquí viene otra partecita un poquito difícil. Muchas veces sí nos damos cuenta, sí logramos reconocer que lo que hicimos, que cometimos errores y podemos ir mejorando cada vez que lo intentemos de nuevo. Pero muchas veces ese miedo no es solo un miedo a volverlo a intentar, es miedo a la crítica porque fracasamos. Cuando viene el miedo a la crítica, allí se presentan ya la parte de los tipos de fracaso en evidencia, porque hay tipos de fracaso. Hay tipos de fracaso que tienen que ver con la parte primaria del ser humano, fracasos que tienen que ver con la parte secundaria, circunstancial, o incluso tienen que ver también con la parte habitual del día a día. Lo primero, que es el fracaso a nivel primario, está relacionado con la falta de motivación. Es decir, la persona pierde la motivación por lo que tenía entusiasmo de hacer.
Cuando se presenta el tipo de fracaso a nivel secundario, la persona ya pierde esa falta de esfuerzo, o sea, ya el desgano entra en sí, ay no, ¿para qué yo pierdo mi tiempo en esto? Y comienza un letargo incluso de pensamiento inicialmente y luego físico, donde son aquellas personas que se sienten derrotadas y caen en estados psicológicos muy fuertes en ese sentido. El circunstancial tiene que ver con aquellos aspectos donde la persona tiene una pérdida de interés, porque es como una vía de escape. Ya, bueno, prefiero mejor mirar a otro lado, ya no voy a mirar a este tipo de negocio o a esta casa que me quería comprar porque esa no es la meta. Voy a cambiar mi visión hacia otro lado. Y el habitual, que es uno de los más comunes, es cuando la persona se considera que no tiene los recursos para lograr una meta, por lo cual desde el inicio ya se siente fracasado por la falta de recursos. Entonces, cuando entendemos estos tipos de fracaso, podemos clasificar todas las cosas de nuestra vida en estas tipologías y podemos corregirla, que es lo más importante, porque ya sé de dónde viene y yo puedo analizar, bueno, esta es la actitud que tengo, tal vez perdí el interés, tal vez no tengo los recursos necesarios, ni la preparación, tal vez perdí la motivación. Entonces, cuando yo reconozco esto, puedo saber qué hacer. Y para entender en el qué hacer, tengo técnicas básicas, así como hay tipos de fracaso, hay técnicas básicas para superar un fracaso, de las cuales pues es parte de lo que vamos a hablar hoy. Una de ellas, y es importante, aunque suene, digamos, común, es respirar. Cuando nosotros fracasamos, por lo general, viene la frustración en nuestro ser, como una emoción, así como sale el miedo, viene también la frustración. Al generar estados de frustración por el fracaso, esto va a generar en nosotros probablemente otras emociones dependiendo del tipo de fracaso que hayamos tenido, porque no es lo mismo perder $100 a perder $1.000.000, no es igual, el sentimiento de fracaso no es igual, ni es igual el sentimiento de frustración. Incluso a veces en estos casos puede venir la frustración acompañada por ira, por violencia, puede venir acompañada por depresión. Entonces, todas estas emociones que pueden presentarse según el fracaso que la persona haya sentido que cometió, porque recuerden que esto es una perspectiva, es un sentimiento, es algo que se manifiesta en la persona. Según esa vía, es como entonces va a generar. Por eso la respiración es bien importante. Respirar y tomar control de sí mismo. Porque si no tomamos control de sí mismo y no respiramos, nuestra mente no se oxigena, por lo cual nuestro cerebro deja de pensar. Porque así funcionamos. Eso es biológicamente hablando. Y nuestro pensamiento, nuestras decisiones van a ser sabias o no van a ser sabias, dependiendo de la cantidad de oxígeno que pongamos en nuestro cerebro para que nuestro pensamiento se active a una solución. Suena difícil, le cuento, porque es como, uy, mi proyecto en donde invertí un montón de meses y un montón de dinero, no funcionó, voy a respirar, ¿verdad? Suena difícil, Eduardo, sí, suena difícil viéndolo desde el punto de vista externo, pero cuando tú ves, como decía inicialmente, cuando tú ves el fracaso como una oportunidad y aprendes a iniciar un camino poniendo, y esta es una de las estrategias, poniendo el fracaso como parte de lo que puede pasar, ya tú estás preparando tu mente a esa realidad que es posible. Una de las cosas más exitosas y siempre yo en mis conferencias pongo a los Estados Unidos, mi país que adoro, que amo, porque tengo muchos años aquí y yo me siento muy orgullosa de sentirme parte de este país. Una de las cosas que yo siempre pongo en ejemplo es
cómo es la estructura de funcionamiento de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona este país? Este país, cuando monta un plan de acción, todo aquí está planificado, incluyendo los fracasos, incluyendo los desaciertos, incluyendo las equivocaciones, porque cuando tú montas en un panorama de planificación, que es otro elemento de lo que hay que hacer, que ahorita los voy a mencionar en resumen, cuando tú tienes eso claro, te permite a ti bajar el nivel de frustración, te permite a ti tener una solución a esa posibilidad que ocurra, te permite también ver más allá del fracaso, porque a veces hay fracasos que son necesarios obtener para llegar a un buen resultado, cosa que vemos muy demostrada en los científicos. Cuando los científicos están haciendo una fórmula o están haciendo un descubrimiento, el descubrimiento no sale así, sale de diversos intentos hasta que se logra el resultado de la fórmula. Cuando nosotros aprendemos a ver la vida de esa manera, somos más, nos herimos menos, nos duele menos el fracasar porque vemos el fracaso como una oportunidad, como un camino ya recorrido, como, oye, voy bien, porque ahora ya aprendí algo que no sabía. Y esto yo creo que pasa en todos los aspectos, o sea, no podría decir que no hay un aspecto de la vida donde no se pueda aplicar estos puntos específicos, respirar, planificar y poner el fracaso como parte de las metas. Y eso me suena muy interesante, porque muchas veces hay gente que lo entendía como ser negativo. El pensar, bueno, podría no funcionar, como una parte de ser negativo, y no, en realidad es que hay más probabilidades de fallar que de acertar. evidentemente, en cualquier inicio hay más probabilidades de fallar, pero cuando tú haces una estructura donde el fracaso es parte del camino que tienes que recorrer, entonces ya ahí el fracaso deja de ser un fracaso y se convierte en una oportunidad de éxito. Y hay que verlo, cuando lo vemos de esa manera, vuelvo a repetir, nuestra psiquis, nuestro proceso de buscar el reconocimiento se hace mucho más presente o se aviva en nosotros, porque ya esta es una posibilidad planteada. Claro, claro que sí, muy interesante, es cierto. Y bueno, lo dicen muchísimos los científicos, que de todos los fracasos se aprende, de los aciertos no. Sí, y hay muchos escritos de sabiduría sobre esto, ciertamente, pero sí quiero enfatizar que en el qué hacer para superar un fracaso, estos tres elementos que acabo de mencionar son muy importantes. Hay que respirar para poder oxigenar nuestra mente, nuestro pensamiento, para poder tener claridad en la planificación y también claridad en hacia dónde me dirijo, porque una visión no se desarrolla si yo no tengo un pensamiento claro. Y dentro de ese pensamiento establecer metas a corto plazo, que eso no lo mencioné. Otra cosa que también es bien importante que una persona cuando tiene, por ejemplo, yo quiero comprarme una casa, pero para yo comprarme una casa yo tengo que hacer un plan. No es simplemente el deseo lo único que importa, importa cómo lo voy a lograr. Y para esto hay que establecer un proceso de planificación corto para ir llegando a la meta grande que sería comprar la vivienda. Entonces, todo lleva un proceso. Y en ese punto también hay que poner qué pasa si no me aprueban, si no me puedo comprar la casa, porque eso se considera como un fracaso, ciertamente. Si yo pongo ese fracaso allí, bueno, puedo verlo de esta manera. Oye, ya me rindo, ya no lo hago. Ahora puedo verlo también de la siguiente manera. Ok, ya aprendí,
que no logré esta meta porque me faltaba arreglar esto en mi crédito, porque no tenía suficiente income, porque me faltaba tal cosa, porque no tenía la cantidad de tiempo necesario. Entonces, todas esas cosas que podrían ser los elementos que generaron el fracaso se convierten en una oportunidad para lograr la casa en un tiempo más corto del que hubieses necesitado si empezaras desde el mismo momento, o sea, Claro, desde el claro, principio. y es cierto, también si uno anticipa que, ok, si lo que yo tenía pensado como éxito no se da, entonces la siguiente etapa es el análisis de los errores y lo volveremos a intentar. Entonces la frustración, por supuesto, es mucho menor. Claro que sí, y hay que tener clara cuál es la visión, porque ahí es donde entran los tipos de fracasos. Si yo porque realmente me esforcé mucho, di todo de mí, estuve un año preparándome para esto y no lo logré, yo ya llegué a mi límite, por decirlo de una manera. Entonces ya simplemente entra allí el tipo de fracaso, que es el fracaso secundario, donde pierdo el esfuerzo, donde ya no tengo energía para continuar. Entonces ya allí el sentimiento de fracaso es aceptado por mí y ya no tiene que ver con el fracaso, tiene que ver con mi manera de actuar ante lo que está ocurriendo. Entonces no es el culpable de la situación, sino es mi forma de enfrentar la situación la que tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo. Interesante. Y bueno, aquí yo creo que ahí nace tema para otras discusiones, como por ejemplo, ¿cuándo decido yo no intentarlo más y no sentirme frustrado por abandonar un proyecto? Esa pregunta es bien interesante y es una pregunta que tiene mucho que ver con el ser de cada persona y con la visión. Yo conozco casos que podría dar de ejemplo. Uno de ellos es el caso de Disney, otro de ellos es el caso del dueño de Kentucky Fried Chicken. O sea, personas que tuvieron una idea en un momento determinado y bueno, algunos abandonaron, otros la hicieron, otros simplemente fueron y vinieron, pero hubo otros que la dejaron allí permanente y la mantuvieron en el tiempo. A veces el dejar una idea un tiempo nos permite a nosotros refrescar la mente. Hablaba yo de la respiración, pero a veces la respiración no es respirar solamente, es tomarnos el tiempo de que nuestro pensamiento se aclare para poder ver. Algunas personas eso nos lleva un corto tiempo, otras puede que nos lleve años. Entonces, esto es lo que va a permitir de que la persona pueda o no autovencerse a esa situación o cambiar su estructura, porque a lo mejor yo quiero abrir un negocio de aviones, yo no sé nada de aviones, pero es mi sueño hacerlo y lo quiero abrir. El fracaso mío se va a condicionar allí por falta de recursos. ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento de ese mercado, porque me falta preparación, no tengo las herramientas, porque desconozco el tipo de negocio. Entonces todo eso va a llevarme a un fracaso que yo no estoy reconociendo en el momento de emprender ese negocio. Y seguramente voy a fracasar. Ahora, ¿por qué la persona no continúa eso? Porque probablemente otros factores que están presentes dentro de ese fracaso te llevan a entender de que eso no es lo que tú querías hacer. Tal vez lo hiciste por dinero, tal vez lo hiciste porque conociste a alguien que te entusiasmó con eso, tal vez porque tuviste una visión X, pero realmente en tu ser no es lo que tú quieres ser o lo que tú quieres hacer. Entonces, el sentir con aquello que tú quieres lograr tiene una preponderación muy elevada, o sea, es muy importante que lo que tú quieres lograr, tienes que sentir que por qué lo quieres lograr. Si no hay ese sentimiento legítimo, el fracaso puede ser algo que te derrote en ese trayecto. ¿Sí me explico? Claro, claro. Interesante. Yo sigo prácticamente
te voy a devolver a la primera otra vez, porque ese es uno de los miedos que a mí más, a mí mismo me han detenido muchas veces, y es el miedo a qué dirán. Ese miedo yo necesito saber algo. Yo necesito saber qué hacer con ese miedo. El El miedo, miedo a qué van a decir cuando yo fracase. el miedo al que dirán, en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero en la mayoría de los casos de las personas que manifiestan este tipo de temor, este temor se condiciona por la cantidad de veces que en tu infancia te dijeron algo con respecto a las equivocaciones, a los errores. Mm. Según la cantidad de señalamientos que tú tuviste en tu infancia, y esto nos pasa mucho si nos vamos a nivel escolar, no hablas si los maestros no te dicen que hables, no levantes la mano, no intervengas, no te pares, no puedes ir al baño, no puedes hacer tal cosa. O sea, hay tantas cantidades de no en el proceso de formación de un niño. Cuidado y te caes, no te subas allí, no hagas tal cosa, no toques esto, no te metas aquí, no experimentes esto, y todo es así en la vida. Entonces, los mensajes que hemos recibido, esto en base a la acción, ahora en base al el hablar. No sabes decir esto, es que tú eres un bruto, no te expresas bien, no te quiero escuchar, no tienes nada que decir importante, tú eres un niño, tu palabra no importa, esto no cuenta. Uh, todo ese tipo de frases se quedan en nuestro subconsciente. Y en el proceso de desarrollo se van retroalimentando por todas aquellas frases que nuestros amigos nos dijeron haciéndonos bullying, que no las tragamos, se alimentan también por todas aquellas frases que nuestros compañeros de trabajo cuando estábamos aprendiendo a manejar un equipo nos dijeron, porque no, ya ellos lo sabían hacer y nosotros no íbamos tan rápido porque no todas las personas funcionamos iguales. Algunas personas tenemos una habilidad más desarrollada que otros. Entonces, todo esto va a generar en una persona una limitación. Y esa limitación se ve evidenciada a esa creencia de no soy capaz de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo en casa un niño que nació con una condición. Y yo como madre tengo que entender que mi hijo tiene una condición que va a generar en él barreras en su desarrollo. Si yo como madre no entiendo eso y comienzo a usar esa condición, porque es una condición que él tiene que superar, pero yo tengo como mamá que apoyarlo. Si yo no entiendo esa condición, cada vez que mi hijo sale brincando, yo voy a decir que mi hijo está enfermo y lo voy a medicar. Y yo voy a limitar entonces la posibilidad de que mi hijo aprenda a desarrollarse por sí mismo con su propia limitación. Porque él no va a vivir toda la vida medicado, probablemente sí, pero no es lo que yo quiero como madre. Entonces, así mismo pasa con muchas otras cosas. Los padres tienen un rol bien fundamental en los hijos y en la formación de la seguridad y la autoestima de un niño. Por lo cual, cuando vemos adultos que tienen problemas de seguridad y de autoestima, está muy condicionado el medio ambiente donde se criaron, no solamente el de los padres, porque a lo mejor tuvieron padres muy amorosos o no sé, tuvieron un ambiente familiar funcional, pero el medio ambiente donde se criaron, habían guerras, había delincuencia, había otra cantidad de cosas que también alimentan a un ser humano en su proceso de formación. Entonces, creo que todos estos elementos son importantes de considerar. Claro, claro, no. Y acaba de darme la respuesta a todos mis miedos, le cuento. Porque justamente yo tengo una condición también. Yo tengo lo que llaman dislexia severa. Y los disléxicos nos enfrentamos, bueno, para quien no sabe qué es la dislexia, nosotros tenemos dificultad en el lenguaje, más bien escrito. Entonces, en las primeras etapas de la vida, a nosotros se nos hace difícil reconocer las letras o las invertimos los números.
tenemos una ortografía pésima toda la vida. Y leyendo sobre la dislexia, me di cuenta que los disléxicos sentimos esa sensación mm, de Miedo a no cumplir enfrentar. metas, de fallar día a día. Cada día que vamos a la escuela, nosotros sentimos que fallamos. Pero ¿sabes No, por qué pasa eso? Porque la sociedad como tal, incluyendo la sociedad académica, no está capacitada para tratar niños con condiciones comunes como la dislexia. La dislexia es una condición común. Muchas personas tienen dislexia y yo conozco muchos adultos que tienen esta condición y es una condición de reconocimiento de las letras. Sin embargo, he visto como psicólogo que todas las personas que yo conozco que tienen dislexia tienen memoria fotográfica, porque de alguna manera sustituyen su incapacidad de reconocer el orden de las letras o los números, la sustituyen por la parte de cómo se escribe correcto y lo hacen como si pusieran una foto. Entonces, en su memoria aprenden a escribir el orden de las palabras por imagen, no por interpretación. Y esto es una habilidad que si se desarrollara en los niños cuando tienen la condición que se descubre que tienen esta condición, generaría muchos beneficios a nivel profesional, a nivel escolar, a nivel de la vida, porque estás generando una manera de manejar una condición que es parte de las cosas con las que podemos nacer. Entonces, vuelvo a lo mismo, si no vemos, aprendemos a ver que esto es una adversidad, que esto es un problema, yo voy a sentir estas limitaciones, por lo cual cuando van a mandar a un pizarrón a escribir, siento pánico, siento miedo. Cuando me van a mandar en una oficina a que yo escriba un memorándum o una carta, me da pánico porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometo errores? Gracias a Dios, hoy en día la tecnología permite arreglar este tipo de errores antes de mandar la carta. Pero si tuviésemos que hacerlo escrito, ya automáticamente esa limitación genera en nosotros un estado emocional que no es el límite que nos pone el otro, es el límite que nosotros nos autoimponemos. Y otro aspecto que también hace que empezamos a disculparnos por la condición que tenemos. Y no tenemos por qué disculparnos por una situación que tenemos. Eso es parte de nuestra vida. El niño no se disculpa porque se cae 100 veces mientras está aprendiendo a caminar. No es así. Pero nos enseñan a que tenemos que estar pidiendo perdón por todo y disculpándonos por cualquier error que cometemos. Somos humanos y necesitamos equivocarnos para poder aprender. Y cuando empezamos a ver que el juicio de otro no debe importarme en cómo yo me siento, entonces yo voy a actuar de una manera diferente ante ese fracaso o ante ese miedo que yo tenga de cualquier situación. Es una forma distinta de ver las cosas. Y creo que esto, cuando se fomenta desde la infancia, los niños aprenden a pensar de una forma diferente ante el temor y ante el fracaso. bueno, muchas gracias. Terminamos casi que eh, en una sesión personal. Pero no, que sirva de ejemplo que cuando se quiere se puede. Porque yo nunca, no fue sino hasta muy viejo ya que se me detectó, o sea que yo pasé toda mi carrera universitaria con una condición como esa, pero yo estaba dispuesto a graduarme y lo hice. Eduardo, Entonces, yo yo nunca, creo, no he dejado de cumplir mis metas. yo creo, Eduardo, que tu ejemplo, más que verlo como que es una situación personal, tu ejemplo es la realidad de muchas personas que no se atreven a decirlo en público y que créeme que genera una ayuda. Yo conozco muchas personas
que tienen negocios en este momento o que son empleados de negocios en este momento, que tienen limitaciones con los números porque tienen una condición que no les permite el reconocimiento de los números y esto los hace creerse de que no son capaces de ser dueños de un negocio porque tienen esta limitación. Entonces, creo que el ejemplo es importantísimo para poder poner en evidencia que una de las mayores barreras que una persona se pone a sí mismo es la autocreencia de no poder lograr algo o la creencia de ser un fracasado o de tener una limitación y ver la limitación como un impedimento para alcanzar algo. Hay caminos, muchos, pero tenemos que también tener la decisión de ver esos caminos. Entonces, yo, al contrario, agradezco que hayas hecho esta consulta porque yo que estoy ahí enfrente con la gente todos los días, es algo que yo escucho mucho. Solamente que las personas no se atreven a hablar de ello precisamente por el miedo al Sí, qué dirán. al que dirán. Doctora, tenemos muchas preguntas. Voy a hacerle algunas porque eh, son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una pregunta que dice, soy una mujer divorciada y nunca he trabajado fuera de casa. ¿Cómo me quito el miedo a salir a trabajar? En el caso, aquí hay dos tipos de miedo. Hay el miedo a la independencia, porque cuando una persona está pasando por el proceso de divorcio, se generan varias cosas allí. Y el otro tiene que ver con el trabajo. Probablemente, claro, esta persona no lo dice en su pregunta, pero probablemente tenga que ver con el que a lo mejor nunca trabajó mientras estuvo casada. O a lo mejor se casó muy joven y siempre estuvo sin trabajar. ¿Qué puede hacer esta persona? Primero, reconocer cuáles son las habilidades que tiene para poder enfrentarse al mundo laboral. Si no tiene esas habilidades, empezar a adquirir esas habilidades. Porque no importa que hayas comenzado por un trabajo pequeño, un trabajo, no sé, cualquier tipo de trabajo que pueda ser considerado un trabajo que no es el que quieres, pero no ver ese trabajo que estás comenzando como el que vas a hacer el resto de tu vida, sino el que te va a ayudar a prepararte para lograr el trabajo que tú quieres alcanzar. Por ejemplo, cuando yo llegué a este país, yo soy profesional graduada de mi país y tuve que volver a estudiar aquí. Pero cuando yo llegué a este país, yo tuve que, como todo el mundo, comenzar desde abajo. Y aquí trabajé en restaurantes, limpié casas, trabajé en bancos, trabajé en escuelas. Yo he hecho muchas cosas en este país, pero nunca perdí la perspectiva de que esos lugares donde yo estaba eran mi catapulta para donde yo estoy ahora, para lo que yo quiero ser ahora. Entonces, a esta persona, esa es mi recomendación, crear esa visión y ver cuáles son sus habilidades, qué es lo que puede lograr y a dónde puede llegar. Muy interesante. Sí, siempre pensar que hay algo más allá. Okay, tenemos otra que dice, wow, esta es muy vigente. Tenía 15 años trabajando en la misma empresa y cerró. Tengo miedo de buscar trabajo en algo diferente. Bueno, ahora con esta pandemia que acabamos de evidenciar, todas las personas nos hemos visto afectadas en cualquier grado y todas las personas hemos sentido miedo, todas. No hay una persona que no haya sentido miedo, unos en un nivel, otros en otro, pero todos lo hemos sentido. Y principalmente el miedo es la incertidumbre. ¿Y por qué menciono esto? Porque este es en el caso de esta persona el mayor temor, el miedo a la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora? Perdí mi trabajo y hacia dónde me dirijo. Cuando la incertidumbre se presenta en la vida de una persona, hay que hacer un stop. Hay que hacer un stop obligatorio para poder replantear dónde yo me encuentro en este momento, qué es lo que tengo, con qué cuento,
cuáles son aquellas herramientas que me acompañan en mi bolsillo para yo poder desempeñarme en algo nuevo. Bien sea que quiera seguir el mismo rubro de trabajo que tenía o bien sea que quiera cambiar el rubro de trabajo, porque esto puede ser una oportunidad para una persona que ha tenido durante 15 años haciendo algo que no le gusta y que la vida lo mantuvo ahí porque se acomodó al salario que ganaba, porque me gustaba ciertas cosas, pero no me sentía a gusto, no era lo que yo quería hacer. Lo empecé a hacer porque, bueno, tengo muchos años en este rubro, pero no es lo que quería hacer. Este cambio puede ser la oportunidad para hacer lo que realmente le guste hacer, teniendo las habilidades que ha aprendido, ha adquirido en ese proceso de 15 años laboral. Entonces, la incertidumbre puede ser una de las oportunidades más grandes para una persona. Si una persona es capaz de darse cuenta que la incertidumbre es una ventana abierta hacia un futuro, que puede ser igual o diferente, pero es una gran oportunidad. En esta pandemia, todos hemos tenido esa gran oportunidad. Todas las personas la hemos tenido. Algunos hemos tomado esas herramientas y nos hemos puesto en función de, otros nos hemos agarrado y nos hemos quedado en la casa viendo novelas y haciendo cosas que son improductivas para nuestra vida. Otros simplemente han tomado la decisión de caer en situaciones personales de enfermedades, etcétera, retroalimentando el negativismo que la misma sociedad retroalimenta con noticias, con cosas que no llevan a una persona hacia un fin. Otros han tomado la opción de la educación, que es parte de lo que Ya Estoy Listo brinda. Entonces, todo depende, esa ventana está ahí, todo depende cuál es el panorama que tú quieras ver. Como decías, siempre verlo como una oportunidad. Uh-huh. Aquí tengo otra muy interesante de Cristina y justamente de las cosas que hablábamos. Quiero una casa para mi familia, pero me da miedo decepcionarlos si me llegan a negar el préstamo. Uh-huh. Le diría yo a Cristina que para poder lograr la casa que quieres, primero tienes que verte tú como la dueña de la casa, más que ver el logro por alguien más. Porque una de las cosas que no mencioné en los tipos de fracaso es que casi siempre cuando nosotros queremos alcanzar algo y queremos alcanzar algo por otra persona, no nos ponemos nosotros en ese logro. Entonces, eso hace que el sentir del fracaso sea mayor, se incremente más, porque entra entonces, aparte del fracaso, la decepción acompañada. Es decir, decepciono a mi familia porque no logré la casa y yo me siento fracasada. Entonces, cuando yo quito la decepción, es decir, ¿por qué me quiero comprar la casa? Porque es un logro que yo quiero alcanzar por mí. Cuando yo quito eso, entonces ya la decepción se quita porque ya no lo estoy haciendo por nadie más. El resultado va a depender solamente de lo que yo siento y me estoy quitando un nivel de estrés de encima. Y si yo sigo estos pasos que mencioné, planificar, generar metas a corto plazo, poner el fracaso dentro de ese trayecto que voy a recurrir, hacer espacios de revisión en el camino, revisión. Eso me va a permitir a mí, en un alto porcentaje, lograr esa meta. A lo mejor no en el corto plazo, porque, como dije, no tengo los recursos, pero a lo mejor lo voy a lograr en el mediano plazo o en el largo plazo. Todo depende de lo que yo haga para alcanzar eso. Pero estoy segura que sí lo puede lograr. Muy bien. Bueno, doctora, ahora la última, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y muy importante también, ¿cómo quitarme el miedo a salir a la calle otra vez? Esa pregunta también tiene que ver mucho con el que yo siento. Si yo soy una persona que estoy alimentando el virus, el que me voy a enfermar, el que cada vez que veo a alguien lo voy a ver como alguien contaminado, psicológicamente ya yo estoy
en un cuadro de nerviosismo que me va a limitar a yo poder enfrentarme a esa realidad. Ahora, si yo empiezo a generar un plan dentro de cómo va a ser mi exposición afuera, cómo me voy a cuidar, cuáles son las cosas que yo voy a seguir, por qué lo voy a hacer, porque no todo el mundo necesita salir a la calle en este momento. ¿Cuál es la razón por la cual me voy a exponer? Entonces, si todos estos elementos son considerados, la persona no debería sentir temor. Se siente temor cuando el pensamiento negativo se alimenta y cuando la persona en ese pensamiento negativo toma acciones que van a retroalimentar a su vez la acción de exposición. Entonces, yo sí creo que esto tiene que ser tomado. ¿Cómo me enfrento a eso? Simplemente teniendo en cuenta para qué lo voy a hacer, si tengo la necesidad de hacerlo y cuál es la realidad que existe en el entorno donde me voy a exponer. Porque yo salgo y realmente, ciertamente hay una situación que hemos acabado de pasar, pero ya esa situación ha mermado. Yo no puedo estar en este momento actuando como cuando empezó. Entonces el miedo ya ahí es irracional, ya no es un miedo racional, ya no es un miedo justificado, ya no es un miedo que tiene una realidad, un porqué, sino que es algo que yo estoy retroalimentando en mi parte negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo en este momento veo que hay muchos estados de pánico. El pánico no es igual al miedo. Eso es importante también saberlo. El miedo puede condicionar el estado de pánico, pero son estados emocionales totalmente diferentes. Y cuando una persona ya está en estado de pánico, necesita apoyo psicológico, porque allí hay limitaciones en el subconsciente que van a hacer que la persona en un momento determinado tenga pensamientos irracionales que lo llevan a conductas irracionales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Tenga por seguro que la vamos a llamar de nuevo porque necesitamos mucha de su ayuda. Y a todos decirles que por favor sigan haciendo sus preguntas. La doctora las seguirá contestando también. Y les prometo a todos que en el movimiento Ya Estoy Listo, seguiremos trabajando para que usted pueda cumplir sus sueños. Muchísimas Así gracias. es. Gracias a ti, Eduardo, y a todas las personas que se han conectado y los que se van a conectar en esta transmisión. Yo siempre voy a responder a sus consultas. Escriban sus preguntas sin ningún tipo de limitación, que yo me doy el tiempo de responder sus consultas y mantener allí cubierta la necesidad que ustedes tengan. Muchísimas gracias por nuevamente otra transmisión en Ya Estoy Listo educativa. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.